Yo quiero orar contigo para que Dios toque tu corazón al escuchar su palabra. Así que dobla tu cabeza, cierra tus ojos. Señor, tu palabra es bendita porque es tu palabra. Pero úsala en una manera especial en el día de hoy en los corazones de las personas que están aquí. Y glorifícate de nuevo, oh Dios, en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tengo una pregunta para ustedes en esta mañana. ¿Qué estaríamos dispuestos a sufrir por nuestra fe? ¿Qué estaríamos dispuestos a sufrir por nuestra fe? Este monumento es uno de muchos en Londres, tienen ese nombre, Londres Recuerda. Son monumentos a través de todo el país y a través de Londres, específicamente esa ciudad de Inglaterra, que conmemoran mártires de diferentes eventos y este en particular conmemora a un hombre llamado John Denley y otras personas, dos más, quienes vivieron en un momento bien turbulento en la historia de Inglaterra durante el reinado de la reina Mary, también conocida con el terrible apodo de Bloody Mary, la reina sangrienta. El papá de esta joven, Henry el VIII, quizá usted lo conoce, se quería casar con otra mujer estando casado y el Papa se lo prohibió. Y Henry, que terminó teniendo 8 esposas, decidió formar su propia iglesia para que le aprobaran su divorcio y su recasamiento. Y así lo hizo. Y él formó lo que hasta el día de hoy es la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Ahora, durante esos años en Inglaterra, la protesta reformante o la reforma protestante se estaba expandiendo por toda Europa. Y muchas personas que eran miembros de la iglesia católica protestaron en contra de su iglesia. No querían otra iglesia, querían protestar en contra de las cosas que estaban sucediendo en ella. Y muchas personas en Inglaterra protestaron en contra de la iglesia y se unieron a esta nueva declaración de fe. Mary fue exiliada a Escocia. Ella permaneció allí hasta que su papá, Henry VIII, Henry el VIII, murió. Y cuando él murió, ella, en un tremendo acto de valor, marchó a Londres y quitó al que estaba ahí del trono y se estableció ella como la reina. Y llegó a ser ella la primera mujer, la primera reina en Inglaterra que llega a ese título no por el título de su esposo, sino ella misma era reina de Inglaterra. Y Mary era una ardiente miembro de la Iglesia Católica Romana y decidió poner fin a estos protestantes, como se les llamaba, y volver a unir la Iglesia de Inglaterra con la de Roma. Y John Denley era uno de esos protestantes. Y fue arrestado y descubrieron en su posesión unos papeles que él estaba distribuyendo, los cuales detallaban sus creencias en esta nueva declaración de fe que estaba protestando contra la Iglesia Católica Romana. Y fue acusado y traído a Londres para que negara su fe. Y varios agentes de la corte, oficiales de la corte, trataron de convencerlo a que simplemente negara esto y volviera a unirse a la fe de la iglesia. Pero él rehusó. Lo trajeron ante el obispo de la iglesia en Roma, en Londres, para tratar de convencerlo, pero él se mantuvo fiel
a su nueva declaración de fe. Y por tanto fue condenado a muerte y fue quemado en la hoguera el 8 de agosto de 1555. Y durante su martirio, John Denley cantaba salmos. Por eso nos gusta cantar. Y sus verdugos, aquellos que estaban ahí para ejecutarlo, furiosos de que él no se callaba, le tiraban pedazos de madera ardiendo. Pero él seguía cantando, hasta que uno de esos pedazos le dio en la cara y lo hirió bien severamente. Y John miró a la persona que le había tirado el pedazo de madera y le dijo: ciertamente has dañado un bello himno. Y volvió a cantar y abrió sus brazos y murió quemado por su fe. Y yo espero que a ninguno de nosotros les toque morir en una hoguera quemado por su fe. Pero muchos en el pasado lo han tenido que hacer, y la pregunta que les hice a ustedes al principio, yo creo que todavía está pendiente: ¿qué estaríamos dispuestos nosotros a sufrir por nuestra fe? La vez pasada, si usted estaba aquí, si no los pongo al día, dejamos a nuestro héroe Gedeón en el momento que se acaba de dar cuenta que ese mensajero, ángel, la palabra ángel quiere decir mensajero, ¿verdad? Ese mensajero con el que él ha estado hablando, resulta que es Dios. Y cuando Gedeón se da cuenta, Gedeón dice: estoy muerto porque he visto la cara de nuestro Dios. Pero Dios le habló y le hizo unas palabras que son bien bonitas. Dios le dijo a Gedeón: paz a ti. Dile a la persona que tú tienes cerca de ti y dile paz a ti. Donde está Dios hay paz. Y Gedeón construyó un altar allí y le puso Jehová Shalom, que quiere decir Jehová es paz. Y déjame decirte en el día de hoy que cuando Dios confirma tu llamado a servirle, lo que tú tienes es paz. Dijimos también que Gedeón ofreció un sacrificio al Señor antes de que el Señor le diera la señal que él le pidió. Y hablamos de lo importante que es tener suficiente valor y fe para hacer el sacrificio necesario antes de que Dios haga lo que tú le estás pidiendo. A nosotros nos gusta negociar con Dios. Si tú me das, yo te doy. Gedeón dio primero. Acostumbrémonos a decir: Señor, quiero una visión, quiero una señal, quiero que tú confirmes algo en mi vida. Aquí está mi sacrificio de antemano. Aquí está lo que tú me estás pidiendo. También dijimos que debemos hacer de esos momentos especiales como si fuera un altar en nuestra vida. Hoy nosotros nos construimos altares, ¿verdad que no? Nosotros no hacemos altares como los judíos. Pero la idea de conmemorar momentos, sitios especiales donde Dios ha hecho algo en tu vida, eso es bonito. Recordar lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado, cuando regresamos a esos momentos o a esos sitios simbólicos, eso afirma nuestra fe. Por tanto, yo les recomiendo: marque su Biblia. Cuando Dios le habla en un pasaje, márquelo, ponga una notita al lado, píntela de un color, escriba en un diario, tome notas en algún sitio. Use esos altares simbólicos para darle gracias a Dios. Y darle gracias a Dios de nuevo cada vez que Él ha hecho algo grande en tu vida. Entonces, miren, el encuentro que tuvo Gedeón con Dios fue lindo, ¿verdad? Fue espectacular. Y la visión fue confirmada para él en ese día, y ese momento para Gedeón, yo sé que fue un momento especial en su vida por el resto de su vida. Aquel ángel, aquel mensajero,
era Dios. Tocó con su vara el sacrificio que Gedeón había puesto ahí y se consumió en fuego y el fuego brotó de la piedra. Solamente Dios hace cosas así. Miren, mis queridos, nuestra relación con Dios no es una relación de estasis, estática, de estar nada más, de mantener las cosas como están. Cuando tenemos un encuentro con Dios, sin duda, Él nos ha de llamar para que participemos en su obra. No hay tal cosa, mis queridos, como un cristiano dominguero. ¿Usted ha oído esa frase? Eso no existe. Si tú confiesas que Jesús es tu Señor y tu Salvador, sin ninguna duda tienes un llamado a trabajar en su obra, a trabajar en su misión, una misión que tenemos todos, diga todos conmigo. Y entonces, si no lo estás haciendo, no es que Dios no te ha llamado, es que estás en desobediencia. Y que solo sigues teniendo esa relación con Dios porque Dios es misericordioso, porque Dios te ama, porque Dios nunca se da por vencido contigo. Pero tú no puedes permanecer frente al llamado de Dios como estabas antes. Así que Gedeón tuvo un momento espectacular con Dios. Tuvo un llamado específico, un llamado sobrenatural. Pero las cosas no se pueden quedar así, porque Israel necesita un héroe. Y ese héroe es Gedeón. Y nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros planes, nuestra iglesia necesita héroes. ¿Y te toca a quién? Te toca, como yo estoy predicando, les toca a ustedes. Me toca a mí también. Nos toca a nosotros cumplir la misión que Dios nos da. ¿Y qué le tocaba hacer a Gedeón para cumplir la misión que Dios le había encargado? ¿Cuándo era que él tenía que comenzar? ¿Cuánto tiempo tenía Gedeón para prepararse, para arreglar sus asuntos? Así que vamos a leer con la continuación de nuestra historia en el capítulo 6 del libro de Jueces, los versículos 25 en adelante. Lo vamos a leer en partes para que podamos seguir bien la historia. Y yo quiero que entiendas que las respuestas que Gedeón va a recibir sobre esas preguntas, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuándo es que lo tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo tiene para arreglar las respuestas a esas preguntas? Son las mismas respuestas para ti y para mí en el día de hoy. ¿Están dispuestos a seguir o nos paramos aquí? Porque cuando nos encontramos con Dios, las cosas no se pueden quedar igual. Así que vamos a leer juntos en el libro de Jueces, capítulo 6, comenzando con el versículo 25. Esa noche, diga esa noche conmigo, el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Esta es la palabra de Dios. Esa misma noche. Ahí está la primera respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuándo es que Dios nos llama a hacer lo que tenemos que hacer? Right now. Ahora. Y miren, es interesante que la expresión en el original literalmente dice en esa misma noche. Se repite la palabra esa. Y es una manera en el hebreo de decir ahora mismo. Lo que Gedeón necesitaba hacer, lo tenía que hacer inmediatamente. Y aquí está lo primero que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy.
Lo que tenemos que hacer, lo que Dios te diga que hagas, tienes que hacerlo ¿cuándo? Ahora. A Gedeón no le dieron semanas para arreglar sus cosas, ¿verdad que no? No le dieron días para meditar y calcular y quizás reflexionar sobre ese lindo momento que había tenido con el Señor. Dios no le dio tiempo para que fuera a arreglar sus asuntos, ¿verdad que no? Porque a veces nosotros sentimos que Dios nos llama y le decimos al Señor, sí, yo quiero servirte, pero déjame resolver esto primero. Déjame casarme primero. Déjame llegar a este próximo punto en mi carrera primero. Déjame que yo tenga un poquito más de dinero primero. ¿Y qué es lo que Dios te está diciendo? Es ahora que tú tienes que hacer lo que Él te está llamando. ¿Y por qué? ¿Por qué la prisa? Miren, Gedeón no lo sabe todavía, pero hay un ejército que viene marchando en su dirección para acabar una vez por todas con su pueblo y su familia. Pero Dios lo sabe. Y por eso Dios quiere que lo que tú tienes que hacer lo hagas ¿cuándo? Ahora. Mis queridos, nosotros no tenemos un ejército que esté marchando en nuestra contra. Pero sí hay un ejército de demonios en esta ciudad que está causando estragos, que está dañando comunidades, que está dañando familias, quizás nuestra propia familia. Nuestro enemigo no descansa y cada día que pasa, cientos, quizás miles de personas en esta comunidad mueren sin Cristo, condenados a una eternidad en el infierno. ¿Cuándo es que tenemos que responder al llamado de Dios? Es ahora. Gedeón quizás no se ha dado cuenta, pero el pueblo de Israel en general, y él y su familia en particular, se han alejado de Dios. Hay idolatría en ese pueblo. Su papá tiene en su casa un altar a Baal y al lado un poste. Un altar, un símbolo a la diosa Acera. Y Gedeón vive en esa casa. Y Gedeón quizás no se ha dado cuenta, pero han pasado los años desde que Josué murió y el pueblo no ha sabido ser fiel a Dios. Usted puede leer la historia. Miren lo que dice el libro de Jueces, capítulo 2, versos 10 y 11. Después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Yo lo voy a leer otra vez, porque por eso al principio de nuestro servicio hoy nosotros cantamos y nosotros leímos acerca de las maravillas de nuestro Dios. Porque hay que recordarlas, hay que cantarlas una y otra vez, hay que repetirlas para que lo oiga esta generación, para que lo oiga esa generación que subió para allá arriba, que oigan que Dios hace maravillas aún en el día de hoy. Porque si no lo hacemos, terminamos, como dice el versículo 11, que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Mis queridos padres que están aquí hoy, abuelos, tíos, cualquier familiar que esté aquí hoy, la responsabilidad de compartir y de modelar este evangelio, esta buena noticia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Esa responsabilidad es nuestra y el tiempo apremia. Nosotros aquí lo tenemos 2 horas quizás a la semana. Usted lo tiene un poquito más. La escuela lo tiene 5 días a la semana por 6 o 7 horas. Les aseguro que en la escuela no le están enseñando las virtudes de Jesucristo. Le están enseñando otras cosas. Por tanto, la iglesia hace todo lo que puede hacer. Y por eso usted nota nuestros presupuestos, nuestros programas, nuestra iglesia del niño los viernes, porque amamos esa generación y queremos que ellos escuchen este mensaje.
Gedeón quizás no se había dado cuenta, pero el tiempo había pasado y a veces el tiempo es el peor enemigo de nuestra fe. Así que, mis queridos, lo que tú tienes que hacer, lo tienes que hacer cuando es ahora. Lo que Dios te pide que hagas, tienes que hacerlo ahora. ¿Queremos ser una iglesia que fluya como un río de bendición en nuestra comunidad? ¿Cuándo es que lo tenemos que hacer? Es ahora. Mira, las instrucciones que Dios le dio a Gedeón fueron claras. Las vamos a ver ahora. Esa misma noche, ve, destruye, erige un altar nuevo. Y aquí está lo próximo que yo quiero que ustedes entiendan conmigo en el día de hoy. Lo que Dios te dice que hagas no va a ser fácil. Digan amén ahora conmigo. Ay. No va a ser fácil. Quien le diga a usted que servir al Señor es fácil, se equivocó. Le mintió. Quien le diga a usted que vivir esta fe, que proclamar que Jesús es mi Señor y mi Salvador en este mundo en el cual vivimos ahora mismo, eso no es fácil. Y noten las instrucciones que Dios le dio a Gedeón. Toma el segundo toro. Esa frase nos es difícil entenderla, porque si hay un segundo quiere decir que había un primero, ¿verdad? Y los comentaristas dicen muchas cosas. Lo que sí el pasaje dice es que este no era un toro cualquiera. Primero es un toro de 7 años y es un toro que se usa, yo no sé cómo decir, para preñar las vacas. ¿Se usa esa frase? ¿Un qué? Un padrón semental. Es un toro que es para la manada entera, para la comunidad. No es un torito cualquiera, el que te sobre, el más raquítico. Es el mejor. Porque Dios no toma sacrificios raquíticos. Dios no te pide tus obras. Dios te pide lo mejor que tú tienes. Tómalo. Y con ese toro, Gedeón, tumba el altar a Baal que tu padre y tú tienen en tu casa. Derriba ese altar con ese toro. Se van a poner las cosas feas para Gedeón, ¿verdad que sí? Esto es fácil lo que le está haciendo. Parece fácil hasta ahora, pero esto le va a causar a Gedeón un serio conflicto con su comunidad. Corta el poste dedicado a la diosa Acera. No son nuestras costumbres, pero la diosa Acera era una diosa a la fertilidad y se consideraba en el panteón de los dioses cananeos como la mujer de Baal. Así que era costumbre tener un altar a Baal y al lado un poste que es una figura fálica, ¿verdad? Un poste dedicado a la diosa Acera. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Gedeón? Gedeón, derrumba el altar, corta, por cierto, el nombre Gedeón quiere decir el que corta. Yo no sé si hay una coincidencia ahí de esas buenas de Dios. Y entonces Dios le dice a Gedeón, y en el sitio donde está el altar a Baal ahora, construye otro altar. Pero un altar a Jehová ahora. Y si usted leyó el pasaje conmigo cuidadosamente, dice, ponlo en la cima, ponlo donde se vea. Porque quizás el primer altar que Gedeón construyó, ese que le puso Jehová Shalom, quizás lo construyó ahí en su lagar, en su casa al ladito. Pero este lo tiene que poner en la cima de la montaña. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo vea a plena vista de toda la gente. Y entonces le dijo a Gedeón, y ese toro con el cual tumbaste el altar, sacrifícalo. Y quémalo encima de ese altar y usa como leña, ¿qué? El poste, la madera de ese poste a la reina o a la diosa Acera. Un toro especial, un Baal a quien todo el mundo adora, una diosa a quien todo el mundo adora. Y con la leña
de ese poste. ¿Son fáciles las instrucciones? ¿Va a ser fácil la vida para Gedeón desde ese día en adelante? Déjame asegurarte que no. Mi querido amigo que estás aquí, hermano que estás escuchándome, mira, lo que Dios te pide que hagas, no solo tienes que hacerlo inmediatamente, sino que no va a ser fácil. Te va a obligar a que quites esos ídolos que hay en tu vida. No serán ídolos a Baal o postes a Acera, quizás. Yo espero que no. Pero cada uno de nosotros tiene que enfrentar, miren, que cualquier cosa que nosotros pongamos antes de Dios en nuestras prioridades es un ídolo. Y Dios te va a decir, quítalo, y quizás te va a decir, quémalo con eso mismo que tienes como ídolo. ¿Es tu carro tu ídolo? ¿Es tu trabajo tu ídolo? ¿Es tu dinero tu ídolo? Pues quizás Dios te va a decir que con el mismo ídolo quemes el altar que tienes a otro Dios. ¿Cuál es el Baal en tu vida? Yo te pregunto en el día de hoy. Y por cierto, la palabra Baal quiere decir Señor. ¿Cuál es el Señor de tu vida? ¿Es el único Señor de quien cantamos hoy que transforma vidas? ¿O es otro Señor? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a leer juntos. Entonces, Gedeón llevó a 10 de sus criados. ¿Se acuerdan que Gedeón dijo, yo soy el más chiquito, el más pequeño, el más pobre? Y tiene 10 siervos. Así que él no era pobre nada. Pero a veces nosotros le metemos a Dios 28,000 excusas, ¿verdad? Sabiendo Dios que no, las excusas que tú me estás dando hacia él son pobres. Ni siquiera te vayas por ahí. Pero vamos a dejar a Gedeón tranquilo un momentito. Llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo ¿qué? De noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Y temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba a su lado. Y en su lugar se había construido un nuevo altar. Y sobre ese altar estaban los restos del toro aquel tan importante que se había sacrificado. Y los habitantes se preguntaron unos a otros, ¿y quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido ¿quién? Gedeón, el hijo de Joás. Y el versículo 30 dice, saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que, ¿qué? Que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que le enfrentaba, ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si en verdad Baal es un dios, pues que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Esta es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Gedeón obedeció, pero lo hizo ¿cuándo? Lo hizo de noche. ¿Por qué? Porque tenía ¿qué? Miedo. Porque sabía lo que implicaba las acciones que él había hecho. Mis queridos, nuestra fe no es una fe de noche. Nuestra fe es como una ciudad sobre un monte, dijo Jesús. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dijo Jesús, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial.
Y esto es lo próximo que yo quiero compartir con ustedes. Lo que Dios te dice que hagas, lo tienes que hacer como públicamente. Y te va a causar ¿qué? Conflictos. Lo que Dios te diga que hagas, ¿lo tienes que hacer de noche? ¿Escondido? Públicamente. Y te va a causar conflictos. Mis amigos que están aquí, nuestra fe es pública. Lo que hacemos es público. No lo podemos hacer en secreto, no lo podemos esconder. Entiende conmigo en el día de hoy que si rompes con esos dioses que tienes en tu vida, que puede que sean tus amistades, que puede que sea tu estilo de vida, que cuando lo hagas vas a tener dificultades. Hay cosas que se pueden hacer aquí en la iglesia, pero nuestra fe la vamos a tener que vivir ¿a dónde? En público, en nuestras casas, en nuestro empleo, en nuestras familias. No las podemos esconder. Nuestra fe es pública. Nuestro testimonio es un testimonio ¿qué? Público. Gedeón derribó el altar y construyó uno al Señor de noche. Pero ¿cuánto duró ese altar en secreto? Esa misma noche alguien descubrió lo que él había hecho y la reacción fue severa y fue inmediata, ¿verdad? Y algo en paréntesis aquí, Joás, el papá de Gedeón, aparentemente lo defiende, pero el texto no es claro. Si Joás está diciendo que se defienda Baal o si Joás está tratando de salvarle la vida a su hijo, no sabemos. Interprételo usted como quiera y usted va a ver después que quizás Joás no lo está defendiendo. Joás está defendiendo a Baal. Porque vamos a ver este mismo altar otra vez. Luego, si llegamos ahí en la historia o si no, se lo dejo de tarea para que usted siga leyendo el libro de Jueces. En cualquier caso que sea, que su papá lo defienda o que defienda al Dios Gedeón enfrenta una turba que quiere matarlo. Y su propio papá no se sabe si está a su favor o no. Y lo que yo quiero que usted sepa en el día de hoy es que nuestra fe se tiene que vivir en público, como una ciudad puesta alto en una colina, como dijo Jesús, o como este altar que Dios le dijo a Gedeón, ponlo en la cima de la montaña para que todo el mundo lo vea. No podemos escondernos y no podemos evitar los conflictos que va a causar vivir nuestra fe en público, sea con tu familia, con tus amistades, en tu empleo, aquí, donde quiera que sea. Y vivir nuestra fe también, mis queridos, va a causar que otras personas se definan o a favor nuestro o en contra nuestro. Prepárate, porque cuando tú decidas vivir tu fe, van a haber otras personas que van a reaccionar. Quizás a tu favor o quizás no. Como este papá Joás, que no sabemos si lo que dice es a favor de Gedeón o simplemente diciendo que Baal se defienda de mi hijo y lo que ha hecho. Les pregunté al principio, ¿cuánto estamos dispuestos a sufrir por nuestra fe? ¿Cuánto estás dispuesto tú a sufrir por tu fe? John Denley estuvo dispuesto a ser quemado en una hoguera. Gedeón estuvo dispuesto a derribar un altar y a enfrentar las consecuencias. Estuvo dispuesto a construir un altar en la ciudad, en el punto más alto de la ciudad. Y por poco le causa la vida, ¿verdad? Y le causó conflictos con su familia y con sus conciudadanos. Y déjame dejarte con otra cosa bien alentadora. Gedeón no tuvo ninguna alternativa. Dígame ahora. Porque si tú crees que esto es opcional, si tú crees que el llamado de Dios a tu vida para trabajar es opcional, déjame ayudarte a comprender otra cosa. Porque cuando Dios llama, no es pidiendo que hagamos algo,
es ordenando a que lo hagamos. Y Dios igualmente nos ordena a nosotros hoy a ser parte de su misión. Mientras van, hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, y yo voy a estar con ustedes todo ese tiempo. ¿Y cuándo es que ellos tenían que empezar a hacer eso? En este mismo momento. Así que tienes que hacerlo ahora. Tu testimonio es público, ¿cuándo? Ahora. Tu testimonio es público y no va a ser ¿qué? Fácil. Y tu testimonio es público y lo tienes que hacer públicamente y te va a causar conflictos. ¿Cuántos dicen amén ahora? Ustedes son muy obedientes. Reflexiona conmigo un momentito. Piensa en lo que Dios te está pidiendo ahora que destruyas en tu vida. Y piensa en lo que te está pidiendo que formes en tu vida. Que hagas, que creas, que construyas. Cuando yo era un muchacho, hace poco, mi hermano mayor le gustaba ponerme apodos. Nosotros los dominicanos le ponemos apodos a todo el mundo, ¿verdad que sí? Y a veces la gente es más conocida por su apodo que por su nombre. Algunos de los apodos que me ponía mi hermano eran de cariño. Otros yo no estoy muy seguro si eran de cariño o no. Es como cuando mi esposa me llama gordo. Yo no sé si es de cariño o si está notando una... Y mi hermano en una ocasión me puso por apodo Mojica. Les prohíbo que me llamen Mojica. Yo odiaba ese apodo. Me sonaba feo, suena feo, ¿verdad que sí? Y como era obvio que a mí no me gustaba, ¿qué hacía mi hermano? Pues más lo usaba para molestarme, o como decimos nosotros los dominicanos, para darme cuerda. Ahora, resulta que él había encontrado ese nombre en un libro, una novela de James Fenimore Cooper, que es muy famosa, The Last of the Mohicans. Los últimos de los mohicanos, una tribu de indios, aquí nativos de este país, de esta área, por cierto, que fue borrada de la tierra por la invasión de la otra gente. Y estos últimos hombres en esta tribu fueron héroes, pero para mí eso no sonaba como un nombre de héroe, ¿verdad que no? Era honorable, pero no para mí. A veces los apodos dicen mucho de uno. ¿Y saben algo? A Gedeón le pusieron un apodo también. Miren lo que dice el versículo 32 conmigo. A partir de entonces, a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Este nombre, como dice ahí, puede decir que Baal se defienda o que Baal contienda con él. También puede ser traducido el que contienda, el que lucha contra Baal. Y yo te pregunto en este día, ¿cuál es tu apodo espiritual? Si te fuésemos a poner un apodo, a nickname, que describa cómo tú eres, cómo te comportas, ¿cuál te pusiéramos? ¿Te pondríamos uno de honra, como Jerobaal? ¿O quizás te ponemos agente secreto? Porque acuérdate que tú tienes un testimonio público. Y lo que Dios te ordena hacer, hazlo cuando, ahora.
entiende que lo que Dios te ordena hacer no va a ser fácil. Y recuerda que lo que Dios te ordena hacer lo tienes que hacer ¿cómo? En público. Nosotros no somos miembros de la CIA. Somos miembros públicos de la Iglesia de Cristo, la que Jesús fundó, por la cual Él públicamente murió en una cruz del Calvario. Y un río no se puede esconder, ¿verdad que no? Y por eso seremos una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad. Públicamente. Ahora, aunque no sea fácil. Yo quiero orar contigo en el día de hoy. Yo quiero que tú entiendas que Dios te está llamando, pero ¿sabes algo? Dios te está llamando a ser su misionero, a participar en su misión. Pero hay otro llamado que Dios hace también. Y es un llamado a que aceptes a Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador. Porque antes de trabajar en la misión de Jesús, tú tienes que ser de Jesús. Así que si Dios te ha hablado en este día como le habló a nuestra hermana Yajaira, ahora es la oportunidad para tú confesar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, sabiendo que lo que te va a pedir, te lo va a pedir ahora, que lo que te va a pedir que hagas no va a ser fácil y que lo que te va a pedir que hagas lo tienes que hacer públicamente. Por eso nosotros confesamos a Jesús públicamente. Y Jesús dijo, el que me confiese en público, yo lo confesaré delante de mi Padre en público también. Así que cuando yo ore ahora, si Dios toca tu corazón, yo quiero que tú te pongas de pie ahí donde tú estás. Y dale tu corazón al Señor en el día de hoy. Es una expresión humana nuestra, darle el corazón, darle la voluntad a Dios. Dios es quien salva. Yo no salvo a nadie. Yo solamente comparto de ese amor poderoso de Dios. Y quiero compartirlo contigo en el día de hoy. Vamos a orar, dobla tu cabeza conmigo. Señor, te hemos celebrado hoy. Hemos cantado acerca de un Dios que hace maravillas. Leímos un salmo donde el salmista dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad. Porque tú eres fiel. Tú eres bueno con nosotros. Pero Dios, también tú eres justo. Y tú llamas en el día de hoy al pecador y le dices, ven a los pies de Jesús y sé salvo. Confiesa a Jesucristo hoy como tu Señor y Salvador y serás salvo. No será fácil, pero serás salvo. Señor, gracias porque tu misericordia no tiene límites. Pero tu justicia también se cumple. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y que todos estamos condenados a esa muerte, a menos que Jesús nos haya dado vida. Porque su nombre es poder. Su nombre es vida. Padre, toca en el día de hoy el corazón de alguien que tiene que cambiar su eternidad. Y a nosotros que ya te confesamos. Señor, cada día que pasa, cientos de personas pasan a la eternidad sin Cristo. Y nosotros tenemos el mensaje de vida. Ayúdanos a que nuestro testimonio sea público. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.